Muy bien, vamos a explorar algunas otras, de verdad, y tuve que parar porque se emociona uno con este tema y quería yo seguir explorando varias de estas para finalmente terminar de matar la idea arminiana, pelagiana, semipelagiana, católica en cuanto a la predestinación, ¿sí? Una pregunta, y ahí está en sus bosquejos. El punto número uno, ¿acaso Dios no murió o Jesús no murió por toda la humanidad? ¿Sí? Muchos utilizan ese lenguaje. Es que Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y esa ha sido parte de nuestra jerga cristiana. ¿Sí? En la salvación están incluidos todos, está incluida toda la gente. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto no necesariamente es correcto. Los arminianos han levantado una de las objeciones más controversiales en contra de la perspectiva reformada de la predestinación. Yo sigo utilizando el lenguaje arminiano, ¿verdad? ¿Qué son los arminianos? Recuerden que los arminianos son los seguidores de un personaje en la historia de la iglesia, en el siglo XVI específicamente. Su nombre era Jacobo Arminio, quien de hecho, Arminio, era calvinista. Él era partidario de la doctrina de Calvino, pero al final de sus días, él era un profesor de teología, si no estoy mal, en la Universidad de Leiden, en Bélgica, y él era un profesor de seminario, él enseñaba calvinismo, pero él manifestó algunas dudas en sus últimos días de enseñanza sobre lo que Calvino decía. Y realmente las planteó como algunas dudas en algunas de sus clases. Parece que no hay mayores escritos de él oponiéndose frontalmente a Calvino. Realmente fueron los alumnos de Arminio, de Jacobo Arminio, quienes después levantaron serias objeciones en contra de la perspectiva de la predestinación, de la salvación, y ellos fueron los que armaron de verdad un gran problema. En la ciudad de Dordrecht, en Holanda, estuvieron a punto de irse a una guerra civil, o sea, de verdad de ir a la guerra a asesinar a otros que pensaban lo contrario. Con tal de que no se fueran a la guerra civil, se desarrolló lo que se conoce como el sínodo de Dort, o el sínodo de Dordrecht, en donde se clarificaron estos asuntos. Los seguidores de Arminio presentaron un documento que se conoce como el Remonstrans, que son básicamente 5 protestas en contra de la perspectiva calvinista. Y los seguidores de Calvino, los reformados holandeses, presentaron sus 5 respuestas al Remonstrans. De ahí es donde nace el famoso TULIP. Lo estuvimos estudiando el año pasado, en octubre, cuando estudiamos los cánones de Dort. Porque después de ese sínodo nace el documento que llamamos los cánones de Dort o los cánones de Dordrecht, en donde se presenta la perspectiva, le llamamos calvinista reformada ortodoxa. Eso quiere decir que es consistente y está en completo acuerdo con la ortodoxia cristiana, con la enseñanza correcta. No solo ahí, sino que en otras partes de la historia de la iglesia, la perspectiva contraria al calvinismo o a la perspectiva reformada ha quedado condenada en escritos, sínodos, concilios, pero venos aquí todavía mucha gente respaldando la perspectiva arminiana. Entonces, para recordar un poquito de la historia, ¿quiénes eran los arminianos? Los arminianos presentaron una de las controversias más grandes que hemos tenido que debatir en contra de la perspectiva reformada. Ellos proclamaban lo que se conoce como una expiación universal o general. Recuerden que el acto de expiación es el sacrificio que se daba por la culpa de alguien. Yo soy culpable, entonces presento un cabrito, una ovejita, un corderito en expiación por mi culpa. Entonces, ellos predicaban que Jesucristo es ese acto expiatorio en la cruz, pero es un acto general, universal. Cuando Cristo muere en la cruz, muere por toda la humanidad. Los que existieron antes de que Jesús encarnara, los que existían cuando Jesús estaba encarnado y los que existimos después de su acto
de crucifixión. Los arminianos decían que la obra redentora de Cristo hizo posible, quiero hacer énfasis en esa palabra, posible. Los arminianos proclaman una posibilidad de la expiación para todos el ser salvos, pero realmente, dicen, no aseguró para nadie la salvación. Esto es serio. Jesús vino, murió e hizo posible la salvación, pero no la aseguró, según los arminianos. Aunque Cristo murió por todas las personas y por cada persona, solo aquellos que creen en Él son salvos. Su muerte permitió a Dios el perdonar a pecadores sobre la condición de que ellos creyeran, pero en realidad no quitó los pecados de nadie. ¿Sí? La redención de Cristo se hace efectiva solo si una persona decide aceptarla. Y de nuevo vemos otra vez el elemento que guía toda esta teología contraria, el famoso libre albedrío. Yo soy autónomo. Si yo elijo a Cristo, entonces el sacrificio de Cristo es efectivo. Yo hago que el sacrificio de Cristo sea efectivo o no. El poder está en mí. Otra vez es el tema del libre albedrío y el humanismo. Aquí es donde algunos se declaran calvinistas de 4 puntos. ¿Sí? Incluso existe una denominación de iglesias que se hace llamar reformada y presbiteriana, pero le agregan un apellido, es la iglesia presbiteriana Cumberland. Esta iglesia presbiteriana profesa solo 4 puntos del tulip, o solo 4 puntos del calvinismo. Ellos rechazan lo que nosotros proclamamos como la expiación limitada, que es lo que vamos a explicar o vamos a recordar un poco ahorita. Nosotros nos proclamamos reformados, calvinistas, y proclamamos con los reformados holandeses lo que se conoce como una redención particular o redención definitiva o mayormente expiación limitada. ¿Qué significa eso? Que la obra redentora de Cristo fue destinada para salvar a los elegidos y de hecho asegura la salvación para los elegidos. ¿Ven el contraste? ¿Qué decían los arminianos? El sacrificio de Cristo hace posible la salvación para los que creen. Nosotros decimos, el sacrificio de Cristo asegura la salvación para aquellos que han sido elegidos. ¿Sí? No predicamos una posibilidad, predicamos una certeza. ¿Sí? Además, creemos que el sacrificio de Cristo quita los pecados de su pueblo. La redención de Cristo aseguró todo lo necesario para la salvación de los elegidos, incluyendo el regalo de la fe, la cual nos une con el Señor. El regalo de la fe es infaliblemente aplicado por el Espíritu Santo para todos aquellos por quienes Cristo murió, garantizando su salvación. Por eso, recuerden lo que nosotros hemos venido predicando, aunque sea una vez al mes durante estos 8 meses. Estas 8 prédicas. Ya están las 7 prédicas ahí en YouTube, si ustedes las quieren volver a revisar. Esta sería la 8ª, en donde finalmente aseguramos que si Dios predestinó, no es una posibilidad, es una certeza. Esta es la diferencia entre lo que creemos versus los arminianos. Quiero leerles, ahí creo que lo puse en sus bosquejos, si me siguen con la vista, la lectura. Les puse una parte de los cánones de Dort, el capítulo 2, donde el título es La muerte de Cristo y la redención humana a través de ella. Es el artículo 8 de los cánones, la eficacia salvadora de la muerte de Cristo. Dice, porque el plan totalmente gratuito y la voluntad e intención llenas de gracia de Dios Padre eran que la eficacia vivificante y salvadora de la costosa muerte de su Hijo funcionara en todos los elegidos para que Dios concediese solo a ellos la fe justificadora, guiándolos sin falta hasta la salvación. En otras palabras, la voluntad de Dios fue
que en Cristo, por medio de la sangre de la cruz, por la que confirmó el nuevo pacto, redimiese eficazmente de todo pueblo, tribu, nación y lengua a todos aquellos y solo a aquellos que fueron escogidos desde la eternidad para salvación y dados a él por el Padre, que Cristo les concediese fe, la cual, al igual que otras gracias salvadoras del Espíritu Santo, él compró para ellos con su muerte. También fue la voluntad de Dios que Cristo los limpiase con su sangre de todos sus pecados, tanto el original como los actuales, sea que los hayan cometido antes o después de haber venido a la fe, que los preservase fielmente hasta el final mismo y que finalmente los presente a sí mismo como pueblo glorioso, sin mancha ni arruga. Entonces, para empezar, creemos que el Señor aseguró la salvación para aquellos que Él escogió. Imagínense haberlos escogido desde antes de la fundación del mundo y decir, vamos a ver si se salvan o no. Vamos a ver si finalmente terminan creyendo o no. No. Cuando Él predestina, asegura esa salvación. Esta doctrina, obviamente, está derivada de lo que el Nuevo Testamento dice y también el Antiguo Testamento. Algunos versos, uno de ellos creo que es uno de los más importantes, Juan capítulo 10, verso 15. Doy mi vida por las ovejas y yo las conozco. Contrario a esta idea, ¿qué pasa con aquellos que Dios no elige y Dios no predestina? De hecho, el Nuevo Testamento dice que Dios les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y le dirá a aquellos incluso que pretendieron ser creyentes, que echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, que profetizaron, pero finalmente Dios les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, al fuego eterno. Entonces, cuando hablamos de la predestinación y de la seguridad de la salvación, hablamos de un Dios que conoce a sus elegidos y se asegura para salvarlos. Claro que creemos que el evangelio es ofrecido a toda persona sin distinción. Sí, eso no significa que vamos a predicar el evangelio solo a aquellos que son elegidos. No voy yo por la calle y empiezo a ver, digo yo, este tiene cara de elegido, le voy a predicar. No, o sea, yo no sé quién es un elegido y quién no. El evangelio sí se predica a toda persona, sí es ofrecido a toda persona, sin distinción alguna. Pero la garantía de salvación es solo para aquellos que han sido elegidos, ¿sí? Sabemos que solo aquellos a quienes el Espíritu Santo los despierte serán salvos. La cuestión no es si la salvación es ofrecida o no a todos. La oferta es para todo el mundo, ¿sí? La pregunta es realmente, ¿para quién murió Cristo? ¿Para todos o para los que eligió? Creemos que Cristo murió para los que Él eligió. ¿Envió el Padre a Jesús al mundo solo para hacer la salvación una posibilidad? ¿O creemos que el Padre envió a Jesús al mundo para hacer la salvación una certeza y una garantía? Creemos que Jesús fue enviado para darle garantía de salvación a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Aunque la obra de Cristo ciertamente sería suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, ¿será que la sangre de Cristo, si creyéramos en un universalismo, si creemos que todos sin distinción alguna debiesen obtener salvación, creemos que el sacrificio de Cristo hubiese sido suficiente? Sí, claro que sí. El sacrificio de Cristo hubiese hecho satisfacción para nuestra justicia y hubiese hecho satisfacción delante de Dios, ¿sí? Por nuestros pecados. Pero la Biblia enseña que esta salvación, esta expiación es limitada, es decir, limitada para aquellos elegidos por Dios. De nuevo, no se confundan en su mente. Cuando decimos solo para los elegidos, no es un grupito. Yo creo,
por ejemplo, con este gran teólogo B.B. Warfield. Él escribe un libro al respecto y dice finalmente entonces que los elegidos son menos o son más. Creemos que la Biblia habla de una vasta mayoría de elegidos y probablemente una cantidad mucho menor de condenados. Entonces no crean que, ¡ala, qué montón de gente se va a perder! Y unos poquitos fuimos elegidos. Yo creo que la Biblia habla de una vasta cantidad de elegidos, mucho mayor número de redimidos que de aquellos que han sido condenados. El lenguaje bíblico es de vendrán del oriente y del occidente y correrán al monte de Jehová. En aquel día, dice Jesús, se sentarán de toda lengua, tribu y nación a la mesa con Jacob, Isaac. Sí, es una promesa de vasta salvación para muchos. ¿Sí? Yo tiendo a creer que los elegidos son muchos más que aquellos que son condenados. En nuestra vida, en los, 80, 85, seamos optimistas, 90 años que Dios nos va a permitir vivir, tal vez hayamos visto que hay más perdidos que elegidos. Pero nuestros 90 años de vida, en comparación con todo el tiempo de la historia, es una muestra muy pequeña, ¿sí? Finalmente creemos estas cosas por lo que la Biblia dice, no por lo que nuestros ojos hayan visto en los años que hayamos vivido. R.C. Sproul escribe de manera muy simple, dice, la fórmula es suficiente para todos, eficiente para los elegidos solamente. ¿Sí? La sangre de Cristo sería suficiente para toda la humanidad, pero es efectiva solo para aquellos que han sido elegidos. Si la salvación que Jesús alcanzó solo es una posibilidad y depende de la persona que crea, entonces tal salvación finalmente sería ¿qué? Una obra humana. Dependería de la voluntad del hombre, exactamente lo contrario a lo que la Biblia enseña. La idea de la expiación limitada declara una misión específica, ¿sí? Que la muerte de Cristo fuese para los elegidos, su pueblo, sus ovejas. El Nuevo Testamento está lleno de estas referencias. Ahí les puse un par más. Juan 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús mismo excluye de su oración sacerdotal en Juan 17 a aquellos que no han sido elegidos. Dice Juan 17, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ojo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Acaso Cristo murió por aquellos por quienes no quiso interceder? No, Jesús no intercedió por Judas, pero sí intercedió por Pedro. Judas siguió su camino hacia la perdición. Pedro, aunque fue zarandeado por el enemigo, finalmente era un elegido. Debemos considerar la naturaleza de esta expiación. Lo que Jesús hizo incluye ambas cosas. Y estos dos conceptos también los estudiamos un poco cuando estuvimos leyendo el libro de El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer y estudiamos un poco acerca de lo que significa la expiación y también la propiciación, ¿sí? El sacrificio de Cristo quita nuestros pecados de encima de nosotros. Eso es expiación, ¿sí? Por eso se llama expiación, porque es quitar de nosotros nuestros pecados. Pero también logra lo que se conoce como una propiciación. Y esto significa llegar a satisfacer delante del Padre en favor nuestro. Por eso se llama pro, ¿sí? Es en pro, en favor nuestro. Nos quita nuestros pecados, ¿sí? Y de todas maneras nos ayuda a llegar delante del Padre a favor nuestro. Jesús no solo quitó nuestros pecados, también satisfizo la ira del Padre en nuestra contra. Todo esto Jesús no lo hace, Jesús no lo hace por aquellos que se van a la tumba sin creer en Él.
aquellos que se van a la tumba sin creer en Jesucristo no gozan de esto. Jesús lo hace por aquellos que Él predestinó, aquellos a los cuales les regaló fe. Todo esto Jesús lo hace así, por sus ovejas. El arminianismo predica una expiación potencial. Es una buena posibilidad, según ellos. Potencialmente el sacrificio de Cristo podría ser suficiente. Mientras que nosotros no predicamos algo que es potencialmente bueno o efectivo. Predicamos una expiación real, concreta, certera. La obra de Cristo no es una posibilidad. A ver, ¿a cuánto se le ocurre creerla? No. Si creyéramos eso, arrancaríamos del evangelio su pureza y haríamos el evangelio una oferta barata. ¿Sí? Lo que ofrecemos no es algo, a ver si le sirve, vaya y pruébenlo. Por eso es tan terrible cuando grandes predicadores salen en estos programas de televisión diciendo: les invitamos a que prueben a Cristo 60 días y si no les funciona, les devolvemos sus pecados. No, no sirve eso. Eso es una terrible predicación del evangelio. Es a ver si te funciona. No. Yo cuando invito a alguien a creer en Jesucristo le digo: tenga certeza de que esto es verdad. No le invito a ver si funciona. No, no puede ser así. Abaratamos el evangelio. Cuando la Biblia habla de la muerte de Cristo por todos, ¿sí? O por el mundo entero, porque a veces el griego original se traduce al español con esas palabras, porque vio en rescate su vida por todos, algunas versiones lo dicen así, o por el mundo entero. Es nuestro deber hacer el mismo ejercicio que hicimos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. La palabra que se traduce al español como mundo a veces significa creación, ¿sí? Y la restauración de la creación. Ese es, por ejemplo, el mensaje de Romanos 8. Me gusta mucho cómo lo pone el doctor Steve Tolini, y creo que lo tomó de otro teólogo que decía que el mensaje de Romanos 8, y ahí se encuentra aquella famosa frase de: la misma creación fue sometida a vanidad y está esperando, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es allí en donde observamos el alcance de la salvación. Es la creación restaurada y sanada. No solamente vemos el alma del hombre restaurada, sino el todo de la creación. Entonces, por eso cuando dice el mundo entero, sí, a veces la salvación se traduce así y se habla de una salvación del mundo, una restauración del orden creado, pero no necesariamente significa que es la salvación para toda alma humana. Eso no es el mensaje. El mundo por el que Cristo murió no necesariamente significa toda la raza humana. En su contexto significa la universalidad de los creyentes, ¿sí? La universalidad de los elegidos, lo cual es gente de toda lengua, tribu y nación, que en este contexto del Nuevo Testamento se tendría que explicar de la siguiente manera: judíos y gentiles, ambos en un solo conglomerado de personas identificados como los elegidos. Veamos algunos ejemplos. Ahí creo que les puse primera a Timoteo capítulo 1 versos 12 al 16. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo aquí, por ejemplo, en este verso, en este pasaje, está hablando de su elección personal, ¿sí?
Dios le tuvo por fiel y le puso a su servicio a pesar de ser pecador, injuriador, blasfemo. Pablo dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Lo cual Pablo dice, bueno, lo que les voy a decir a continuación es palabra fiel. Esto, que él vino a salvar a los pecadores. De acuerdo al contexto, Pablo está hablando otra vez en términos de elección. Pablo está hablando en términos de elegido. No está hablando en términos universales de toda la raza humana, ¿sí? No solo por lo que dice al inicio, sino por lo que termina diciendo el verso 16. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Quiénes son esos que habrían de creer para vida eterna? ¿Todas las personas? No. Los que habrían de creer en Jesús para vida eterna son los elegidos, aquel que él predestinó. El contexto de nuevo es de elección, es de elegidos, es de un grupo que él predestinó y aseguró desde antes de la fundación del mundo. No es un contexto de toda persona que nazca y sale viva del vientre de su madre, es salvo. No, la Biblia no habla de eso, habla de los que fueron elegidos. Repito entonces, por todos y por el mundo entero, cuando la Biblia habla así, no necesariamente significa la raza humana. En su contexto significa la universalidad de los creyentes, de los elegidos. R.C. Sproul termina comentando sobre esto y dice, los arminianos no tienen una sana razón para creer que Jesús no murió en vano. Se quedan con un Cristo que intentó salvar a todos, pero que realmente no salvó a nadie. Esa sería una teología arminiana, pero la nuestra es diferente. El último punto que quiero tratar es el punto número 2 que les aparece en sus bosquejos. Y este punto si al punto anterior le puse mucho énfasis, a este le voy a poner aún más énfasis. ¿Por qué evangelizamos? Si Dios ya predestinó. Si Dios ya sabe quién va a ser salvo, pues ¿para qué evangelizamos? Yo ya tengo asegurado mi boleto. Los demás que miren cómo hacen. Si ellos también ya se les aseguró su boleto de salvación, ¿para qué me voy a preocupar yo por evangelizar? No caigamos nunca en ese error. Ese es un error que se conoce como hipercalvinismo, ¿sí? Es el decir, como Dios ya predestinó, no tengo absolutamente nada de qué preocuparme en cuanto a la evangelización. Primero, quiero recordarles que la evangelización es nuestro deber como cristianos. En primer lugar, y eso debiese ser suficiente, la evangelización es nuestro deber, ¿sí? A veces incluso discutimos con mi esposa, ¿no? Porque es que no deberías decirle esto al niño, es que no, bien, es que tú, es que, y se imaginan, ¿verdad? Yo siempre pierdo esas discusiones, ¿verdad? Pero, ¿por qué? No es solo porque somos padres, no es porque somos padres de estos niños, es porque los estamos evangelizando. Bodhi Baucham decía que nuestros niños no son parte de nuestra labor misionera. Ellos son el campo misionero. Es mi deber criar a esos dos niños y evangelizarlos. De dos formas evangelizamos, ¿sí? Primero, produciendo discipulitos, ¿verdad? Con nuestras esposas, nuestros cónyuges. Y dos, de evangelización directa, de ir con alguien y decirle, eres pecador, necesitas a Cristo, ¿sí? Como claramente cada uno de nosotros de alguna manera lo ha hecho, y el objetivo de esta prédica es que lo empecemos a hacer aún con más intención. Entonces, primero, es nuestro deber, es algo que Dios nos demanda hacer. No es algo que Dios nos sugirió hacer, no es algo que Dios puso como una opción para ver si lo quisiéramos o no hacer. La evangelización es nuestro deber. Dios nos lo ha mandado en su palabra y esa debiese ser razón suficiente. Me gusta mucho cómo lo pone Gary North en su libro The Greatness of the Great Commission. De hecho, ese libro es de Kenneth Gentry Jr. Significa la grandeza de la gran comisión.
Y él dice algo bien simple: evangelismo significa obediencia. Si hemos de evangelizar es porque estamos obedeciendo al Señor. No es cosa simple ni pequeña que el Dios Todopoderoso, que quien te predestinó, te haya ordenado evangelizar. No es algo que debas de tomar a la ligera. Debemos entender en primer lugar que la evangelización lleva un tono imperativo en cuanto a lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Es mi deber ir y evangelizar, aunque no nos hiciera sentido. Digamos que no pudiésemos razonar la razón, valga la redundancia, por la cual debiésemos ir a evangelizar. Tal vez digamos que no encontramos mayor explicación en la Biblia, pero si tenemos una orden, simplemente debemos ir al frente y hacerlo. Es nuestra obligación de parte de aquel que nos ordenó, porque una orden de este calibre no se cuestiona, no se busca entender o sopesar para ver si voy o no. Lo hago porque se me ordena. Aunque este no es el caso en absoluto, es decir, no es que no tengamos razón para ir a evangelizar, claro que la tenemos. Me era necesario enfatizar primero lo imperativo de la empresa evangelizadora en el mundo. La evangelización, como segundo punto que quiero tratar, es que la evangelización es un privilegio. No a toda persona se le da el privilegio de evangelizar. No todas las personas tienen el privilegio de ir y compartir el evangelio, ¿sí? Dios nos está dando la oportunidad de participar de una manera muy simple en la obra más grande que la humanidad ha recibido, la obra de la redención, ¿sí? Es de verdad un privilegio. ¿Dios lo podría hacer él solito? Claro. Él predestinó él solito antes de la fundación del mundo, sí. Él llevará y se asegurará que todos sus elegidos lleguen a estar con él por la eternidad, sí. Lo haga yo o no, sí, él lo puede hacer. Pero qué privilegio que él haya dicho: la forma en la que yo voy a atraer a mis elegidos es a través tuya, te voy a usar. Romanos 10, versos 13 al 15. Creo que lo puse en sus bosquejos. Dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, aunque Dios ha predestinado, esto no significa que Dios no haya establecido una forma, ¿sí?, o ciertos elementos por medio de los cuales Él hace efectiva su obra salvífica. Sí, Él predestinó a Checha, pero Él de alguna manera, el Señor de alguna manera, buscó a través de otros que Checha fuese atraído para salvación. Él predestinó a César y predestinó la forma en la que César vendría, ¿sí? Si no enviamos predicadores, no habrá quien predique, dice Pablo. Si no hay predicadores, no habrá predicación. Si no hay predicación, no se escuchará el evangelio. Y si no se escucha el evangelio nadie va a creer en él. Si no se cree en el evangelio, no hay quien invoque a Dios. Esta es la cadenita que Pablo utiliza. Si no se invoca a Dios para salvación, no habría salvación. Entonces, Dios trae a salvación a sus elegidos. ¿Cómo? Por medio de esta forma: enviando a aquellos que ha elegido a testificar. Dios no solo predestina o preordena para salvación, también preordena los medios para ese fin. Dios ha predestinado y ha elegido esta locura, la locura de la predicación, ¿sí?, para llevarlo a cabo. Cuando alguien nos llega a dar buenas noticias, ¿sí?, estrechamos su mano
le abrazamos, porque nos ha comunicado en el mejor de los casos algo que nos cambia la vida. ¿Sí? Recuerdo yo cuando nació Josué, me dejaron entrar a la sala, ¿no? Y yo con mi teléfono y todo, miedoso, viendo, intentando no desmayarme, porque la sangre y todo, y yo respirando, y ¿cómo se llama? La enfermera me pasó como dando con el codo en el estómago. Más para atrás. Ay, perdón. Entonces yo ahí viendo, tomando fotos y videos, y después quiebro el teléfono, ustedes, y pierdo la gran mayoría. Sí, terrible. Pero finalmente, cuando el niño salió y todo lo demás, y tomamos la foto, y agarran al niño y lo llevan a limpiarlo y todo lo demás, entonces ya me sacan, ¿verdad? Ya me sacan, y porque tienen que terminar de trabajar en mi esposa y todo lo demás. Y al ratito sale el pediatra, ¿verdad? Sale el pediatra y me dice que todo está bien, y que el niño está bien, que el niño pesó tanto, que midió tanto. ¿Qué hago yo con ese pediatra? Le doy la mano, lo abrazo. ¿Por qué? Porque me dio noticias que me cambiaron la vida, ¿verdad? Me cambió la vida ese niño, ¿verdad? Asimismo, debiésemos recordar a aquellos que nos hablaron de Cristo. Porque la noticia de salvación es aún más grande que la mejor noticia que nosotros consideremos que nos hayan dado en la vida. Así debiese ser nuestra reacción cuando alguien nos lleva el mensaje del Evangelio. Alguien nos llevó el mensaje del Evangelio y nos dijo: por la eternidad no vas a estar sufriendo, vas a estar gozando con el Salvador. Esa debiese ser nuestra respuesta. Hermosos son los pies de aquellos que nos anunciaron a Cristo por primera vez. Miren, llevar a la gente a Cristo es uno de los privilegios más grandes que se nos ha dado y que debiésemos disfrutar, de verdad. Miren, el ser reformados o calvinistas, nuestro entendimiento de la predestinación, no quita en absoluto el gozo de participar de este privilegio. Aunque los calvinistas y reformados no han sido los únicos en la historia, han sido de los grupos más involucrados fervientemente en la evangelización y en las misiones mundiales. Ahí creo que puse una cita, Mario Escobar, en su libro Protestantes y sus aportes al mundo. Y él describe muy bien la obra de Juan Calvino y nos ayuda a entender el punto que estamos tratando. Miren lo que dice: Juan Calvino motivó la mayor ola evangelizadora de su tiempo. Juan Calvino motivó la ola más grande de evangelización de su tiempo. El calvinismo fue sin duda una fuerza transformadora sin precedentes. Logró avivar la reforma luterana que comenzaba a flaquear, construir una iglesia más dinámica y mejor adaptada a los nuevos retos del mundo. Juan Calvino fue el eje sobre el que giró la reforma y logró convertirse en una religión capaz de adaptarse a diferentes regímenes políticos, sociales y culturales. Durante siglos, ese mundo plural ayudaría a construir la sociedad moderna y los valores de Occidente que cambiarían por completo la faz del planeta. Los reformados no evangelizan solo por llenar las iglesias. Los reformados evangelizan para transformar culturas, para llevar naciones enteras a los pies de Cristo y hacer esto, transformar por completo la faz del planeta. Es de mucha ayuda y de mucha bendición estudiar, por ejemplo, las empresas misioneras de los puritanos a la India, reformados en su mayoría, que no solamente llevaron el evangelio a aquellas tierras, sino que tradujeron la Biblia a muchos dialectos allá en India, generando así los primeros registros históricos de estos idiomas. Fue a través de la evangelización que estos idiomas se transformaron en idiomas formales, porque solamente eran idiomas hablados,
pero fue la Biblia el primer documento que se convirtió en el registro literario de esos idiomas. Por ejemplo, en 1994, los obispos católicos de la India invitaron al intelectual más influyente de aquel momento. Él se llamaba Arun Shourie, el doctor Arun Shourie, para hablar sobre la perspectiva que él tenía como ciudadano moderno de India sobre las misiones cristianas a su país. ¿Qué piensa usted, doctor Shourie, sobre la evangelización que trajeron los ingleses a la India? ¿Sí? Sorpresivamente, Shourie condenó las misiones y la evangelización y catalogó la evangelización como una conspiración del imperialismo británico, decía él. El doctor Arun Shourie decía que Inglaterra no solo conquistó militar y políticamente la India, sino que también misioneros fueron llevados para colonizar la mente de la India y de los ciudadanos de la India. ¿Sí? Inmediatamente después de esto, ciertos partidos políticos liberales en India se fusionaron en una campaña para ganar poder, utilizando no solo el discurso de este señor, sino que los libros de este señor, los escritos de Shourie, para propagarlos por toda India y así decir, las misiones de los ingleses a la India fueron algo terrible, fueron lo peor que le pudo pasar a nuestra nación. Vean el discurso. Ahora, ¿quién respondió al doctor Arun Shourie? Respondió un protestante, alguien que fue convertido del hinduismo, nacido en India, convertido por medio de la evangelización al cristianismo reformado protestante. Yo lo cito mucho a él. Él es el gran filósofo y pensador cristiano de la India, Vishal Mangalwadi. Tengo 2 libros de él. Y él escribió un libro que se llama The Book That Made Your World, el libro que hizo tu mundo, ¿sí? Ese es el volumen 1. Y el volumen 2 es This Book Changed Everything. Este libro cambió todo. Habla acerca del impacto de la Biblia en el mundo entero. Él escribió una serie de cartas en contra de lo que este señor Arun Shourie había dicho en la India y había criticado. Y él, finalmente esas cartas se recopilaron y se armó un libro que se llama Conspiración Misionera, cartas a un hindú posmoderno. ¿Sí? Mangalwadi resalta que fue la empresa misionera a Inglaterra, los puritanos reformados ingleses que fueron a evangelizar en la India, lo que hizo posible la traducción de la Biblia a dialectos de la India para que iniciaran a convertirse en idiomas formales. Miren lo que él escribió, no sé si lo puse en sus bosquejos, pero si no, escúchenlo. La Biblia, el libro que inició todo, y miren lo que él dice, y sostuvo la educación, la emancipación y la modernización integral de India. Arun Shourie había ido a la mejor universidad cristiana de India y obtuvo un doctorado de una prestigiosa universidad estadounidense establecida por una denominación protestante para enseñar la Biblia. ¿Por qué Arun Shourie no entendió que de la Biblia proceden la educación que recibió, el sistema económico estadounidense que él estudió, la libertad de prensa que él tanto proclamaba, las libertades políticas que él tanto apreciaba y la vida pública de India por la que él peleaba para mantenerla libre de corrupción? Vean la inconsistencia. Arun Shourie condenaba la evangelización y decía, la evangelización le hizo daño a India. Pero él se graduó de una universidad en India, una universidad cristiana, obtuvo un doctorado en una universidad cristiana y todas las cosas que él proclamaba venían del cristianismo. Entonces, ¿qué? ¿La evangelización le hizo daño a India o le hizo un gran bien a India? ¿Te hizo bien a ti pero le hizo mal a India? Mangalwadi estaba señalando la inconsistencia de la argumentación de Shourie. Arun Shourie estaba robando lo mejor del cristianismo
tomándolo para sí, para convertirse en un gran intelectual, pero después estaba condenando a aquello que le permitió convertirse en ello. Vean la importancia de la evangelización. Esto es solo un ejemplo entre muchos otros momentos históricos en donde los reformados han sido instrumentos en las manos de Dios para la evangelización. Solo pongan en Google nombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, los grandes avivamientos en las colonias de Estados Unidos, y se darán cuenta que nuestro entendimiento de la predestinación no nos quita una pizca de razón para ir y evangelizar. Al contrario, nos ayuda a hacerlo con certeza. Hermanos, nunca subestimemos la importancia de nuestro papel en la evangelización. Y tampoco lo sobreestimemos. Tampoco digamos, como yo soy reformado, mi evangelización va a ser mejor. No, tampoco. Finalmente, yo, como reformado, hablo y predico el evangelio, y aquel que me quiere escuchar, me escucha. Yo contribuyo a lo que se conoce como el llamado externo. Cuando alguien me escucha, cuando invito a alguien a tomar un café, cuando le ayudo en algo, cuando finalmente le comparto el evangelio. Eso es un llamado externo. El llamado interno es aquel que Dios hace. En algunos Dios va a despertar el deseo para evangelización, en algunos no. Pero finalmente, mi entendimiento de la predestinación no me quita en ningún momento ni el deseo, ni la efectividad, ni la razón para evangelizar. Después de toda esta exposición sobre la perspectiva reformada, mis hermanos, de la predestinación, digamos con el apóstol Pablo, sí, hay algunas cosas que finalmente todavía te quedan en la mente y dices, sí, está bueno, ya escuché las prédicas y me perdí por ahí porque William a veces cuesta que lo haga claramente, está bien. Pero finalmente, digamos con el apóstol Pablo, ahí les puse Romanos 11, versos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo funciona finalmente la predestinación? Hay 8 horas, van a haber 8 horas en nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden volver a escuchar todos los argumentos a favor de esta perspectiva reformada de la predestinación. Y aún así, pueda que quedemos con muchas dudas y preguntas. Pero eso finalmente es porque la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios es algo que finalmente no entendemos. Pero Dios sabe que a lo mejor de mis posibilidades intenté explicarlo y finalmente incentivarles a cada uno de ustedes a que tengan seguridad de en quién han creído. Y cuando ustedes crucen por la puerta de la muerte, tengan la certeza total de que encontrarán al Salvador. No porque yo se los dije, tal vez yo fui el instrumento para que ustedes lo entendieran un poco mejor, pero es porque la Biblia lo dice. Y 2, incentivarles a abrir su boca, a evangelizar. Me junté con Dani para ir a comprar la guitarra, pero no tenía carro, entonces me monté a un Uber. ¿Qué fue lo que hice? ¿Vos sos cristiano? Chao, del Uber. Soy católico. Pobrecito, dije yo. Mira, pues yo soy calvinista y lo voy agarrando al pobre, ¿va? Y ahí se quedó con mi número de teléfono y me quedé con él, a ver si algún día. ¿Pero qué? ¿Me vuelve a ver o no me vuelve a ver? Tal vez cuando me bajé empezó a insultarme, a decir, loco. Tal vez me empezó a decir, ¿qué me importa? Mi trabajo fue evangelizar. Me fui a cortar el pelo. Por cierto, nadie de ustedes me ha dicho qué bonito me quedó. Gracias. No somos mentirosos. Me voy a cortar el pelo
Y cada vez que yo llego, intentan mandar a otro porque saben que les voy a hablar. Y le habla a este chavo y le digo, mira, vos sos cristiano. Sí, gracias a Dios soy cristiano. Ah, pero sos católico. No, soy evangélico. Ah, bueno, ¿y por dónde vivís? Para allá, mira, somos una iglesia que estamos aquí. Y empiezo a hablarles. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos lo voy a volver a ver. ¿Y qué va a hacer? Me va a evitar. En el peor de los casos nunca lo voy a volver a ver. O sea, pero es mi trabajo, de una u otra manera, abrir mi boca para evangelizar. Mis hermanos, esto es algo que debemos, todos los que estamos aquí, esto es algo que debemos mejorar, todos y cada uno de nosotros. Muchas veces la predicación de la predestinación nos acomoda tanto a decir, bueno, entonces si ya tengo la seguridad de mi salvación, que bueno, hay que Dios traiga a los demás. Nos vemos allá, mucha, en el cielo. No podemos. Es nuestro deber, finalmente, ser los instrumentos para atraer a otros que han sido elegidos. Mis hermanos, no se avergüencen. No sea que algún día allá el Señor diga, como tuviste vergüenza de hablar de la salvación, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre. Me voy a avergonzar de ti. Estoy seguro que ninguno de nosotros quisiéramos que el Hijo de Dios hiciera eso. Por lo tanto, es nuestro deber, mis hermanos, abrir nuestra boca. Y si en todos los años que estuvimos abriendo nuestra boca para testificar, tan solo 1, 2 o 3 vinieron a salvación por lo que nosotros dijimos, por medio de lo que Dios utilizó, eso es prerrogativa de Dios. Es algo que dejamos en las manos de Dios, pero lo que nosotros debemos hacer es evangelizar. No se pierdan, mis hermanos, de este gozo y privilegio. No se roben a ustedes el gozo de la evangelización. Háganlo cada vez que puedan. Esta es la tarea más importante que tenemos en la vida. Esto no significa que voy a dejar de trabajar, que voy a dejar de proveer para mi familia. Esto significa que delante de Dios esto también se me va a requerir. Y si tal vez nunca fui muy bueno para evangelizar, cuando llegue delante de Dios, voy a estar seguro de que Él va a estar contento y agradado de que yo lo hice, intenté hacerlo. Así que, mis hermanos, no porque estemos predestinados no tenemos que evangelizar, al contrario, es nuestro deber hacerlo. Pongámonos de pie.